Somos Emma y Agus y hoy vamos a estar entrevistando a Ezequiel Funes y aprovechando este acto en homenaje. Y nada, ¿cómo estás, Ezequiel? Muy bien, gracias. Hola a todos. Hola, Enzo. Bueno, ahora sí, contanos un poco sobre cómo tuviste esta oportunidad, cómo reaccionaste a la noticia que sorprendió. Todo empezó con Miguel Otonelo, aquí presente, que es el presidente de la Asociación Sanmartiniana de San Isidro, que quería becar a un alumno del municipio de San Isidro, y como no pudo, aprovechando que su hijo vino a este colegio hace un tiempo, se acercó a Román y a Lucila para traerles unos cuadros de San Martín que pueden ver en la entrada cuando entran a mano derecha, y además les propuso esta idea de becar a un alumno. Me eligieron a mí, me avisaron ese mismo día y me sorprendí un poco, pero también me alegré porque siempre supe que, de ese momento supe que lo iba a hacer. Me imagino que te tomó re de sorpresa esta noticia y te quería preguntar si tuviste que hacer alguna preparación física, mental. Contanos un poco. Sí, tuve que hacerme un par de estudios, un electrocardiograma, análisis médicos, que además fue un poco difícil porque me avisaron a falta de un mes del arranque. Yo tenía en el medio vacaciones en la costa y tuve que hacer todo ahí. Además me pidieron que aprenda a andar a caballo, que yo no tenía idea. Y fui ahí a Pinamar, unas expediciones que había, y aprendí un poco, intenté defenderme. Ya después terminé mis vacaciones creo que el 9 de enero, y el 13 de enero ya estaba saliendo para General Las Heras, y ahí fuimos en combi hasta Las Leñas, que fue donde arrancó el cruce. Y ahí en Mendoza te encontraste con tu grupo. ¿Cómo sentiste la bienvenida? ¿Cómo estaba compuesto? ¿Te sentías cómodo? Sí, me sentí muy cómodo siempre, un grupo excelente, muy amigable, comprensivo, y además me sorprendió mucho las edades que variaban un montón. Había gente de 30, de 40, de 50, dos personas de más de 70. Tenía también mi grupo de me parecía a mí, 18, 20 y pico, y hasta había una chica de 12 que yo no entiendo cómo hizo. Debe haber sido interesante la cantidad de edades, la variedad de edades, muy interesante. Te quería preguntar cómo era tu rutina ahí, qué hacías cuando te levantabas, cuando te ibas a acostar, dónde te bañabas. Contanos. No, te bañabas. Bueno, siempre nos levantábamos alrededor de las 8, 8 y pico, ya con la luz del día. Desayunábamos algo, siempre había mate, café, algunas galletitas, algo para picar. Nos preparábamos y arrancábamos la cabalgata a las 9 más o menos. Cabalgábamos hasta un punto intermedio del destino, que destina a los valles siempre. Y ahí frenábamos para almorzar alrededor de las 12. Almorzábamos, descansábamos, frenábamos un poco. Estábamos ahí 1 hora o 2. Y después continuábamos la cabalgata y llegábamos al valle a las 6 más o menos. Ahí llegábamos, tirábamos el pecado, armábamos nuestra cama, la carpa, los que dormían en carpa, y nos relajábamos un poco. Yo aprovechaba para bañarme en las lagunas de hielo muy heladas, y ya después a la noche cenábamos y aprovechábamos las guitarreadas de los gauchos, que tocaban canciones particulares de esa zona. Y en todo esto que hiciste, toda la travesía, ¿hay algo que pensaste que no ibas a poder hacer y finalmente lograste? Creo que, hablando más en general de todo el cruce, creo que me defendí bastante bien con el caballo, que no pensé que lo iba a poder hacer, tuve poca práctica. Y hablando más en general de la montaña, hubo un día, el primero, donde tuvimos una bajada muy difícil, no sé si está en el video, creo que no, Sí, no lo puse. no sé si la bajada, está el video del cruce del río. Creo que no.
que era una bajada muy empinada para llegar a Valle Hermoso. Y aparte, Ahí está, sé que. no es ese. Estoy cruzando el río. Y bueno, esa bajada muy empinada también se me dificultó porque mi caballo tenía mal una pata y le costaba frenar. Y ahí tuve un poco de miedo. Pero después creo que me sentí bastante bien. Y de los climas, el clima, la temperatura, los paisajes, el relieve, ¿qué viste por ahí? Creo que eso fue la parte más linda de todas, el paisaje. Veías en los valles, las montañas alrededor, el cielo despejado, todas las lagunas, y era increíble. Nunca había visto algo así. Pero también aprovechando eso, a la noche yo miraba para arriba y veía todas las estrellas claras, todas las constelaciones, que a mí siempre me interesó ese tema, además de la astronomía, y para mí fue muy emocionante eso. Después, hablando del clima, era casi siempre igual, de día mucho calor, que teníamos que, cuando andábamos a caballo, estar con camisa manga larga y mojarla, camisa manga larga para no quemarnos del sol. Después llegábamos al destino y nos poníamos en manga corta. Y cuando caía la noche, campera, térmica, calzas, frío, increíble. Bueno, para informarnos un poco, ¿cuánto duró esta travesía y qué rutas hicieron? Sí, la travesía en general desde que salí y volví a mi casa fue del 13 de enero al 24 de enero, 11 días. Y más en la montaña fueron 7 días y 6 noches. De esas 6 noches dormí en 2 en carpa y 4 al descubierto. Llegamos a más de 3.500 metros en el punto más alto e hicimos la ruta del Planchón, que es de las expediciones de San Martín, la sexta, la que está más al sur. ¿Y cuál fue tu momento más difícil y cuál fue tu momento más emocionante o más feliz que viviste ahí? Hablando del más difícil, creo que sí, ahí entra el día del río, que fue muy difícil. ¿Se llegaron a mojar los pies? Sí, los pies nos mojamos todos. Y era muy difícil porque la corriente era muy fuerte y teníamos que mantener la vista para no marearnos. Porque si mirabas mucho el río, te mareabas y perdías la orientación. Y había que mantener el caballo que vaya derecho. Sí, ahí levanta las patitas. Y después, hablando del más emocionante, yo creo que todos los momentos entran. Es un viaje increíble, inigualable, la verdad que es hermoso. Y yéndonos un poquito más a lo emocional, ¿sentís que cambiaron vos después de hacer este viaje o que aprendiste algo vos mismo? Creo que cambió por ahí cómo me veo a mí mismo. Cómo conocí cosas en mi interior que nunca había conocido, cómo arreglármelas por mi cuenta, sin mi familia, sin mis amigos, sin nada que yo conocía ahí cerca, y aprendí un poquito a vivir solo. Si tuvieses la oportunidad de repetir la experiencia, ¿lo harías y crees que lo harías de la misma manera que lo hiciste esta vez? Yo creo que sin dudas lo repetiría, quizás no ahora porque tengo otros objetivos, otras metas, otros desafíos que quiero cumplir, pero sí lo haría sin ninguna duda. Y si sería igual, yo creo que no. Creo que ningún cruce es igual, otra gente, otro paisaje, todo cambia y nunca va a ser un cruce igual al otro. ¿Y qué le dirías a toda esta gente que te está escuchando? ¿Qué consejo le darías al que le interesa hacerlo? Les diría que
sin duda, si tienen la oportunidad, lo hagan, porque te cambia la vida, te renueva. Y a los que lo quieren hacer o están cerca de hacerlo, los alentaría aún más a que lo intenten. Y sé que si tendrías a San Martín acá enfrente tuyo, ¿qué pregunta le harías? Qué difícil. Le preguntaría quizás cómo llegó a la conclusión de que hacer este cruce en esa época era posible, o cómo hizo para convencer a tanta gente de que algo así era realizable, y con el mismo objetivo de liberar a nuestra patria. Yo todavía no lo entiendo, la verdad. Le das un abrazo. Para terminar, ¿cómo era tu imagen de San Martín antes del cruce y cómo es ahora después de haber vivido algo parecido? La verdad que antes yo lo veía como un prócer, obviamente sabía todos los datos sobre él, cuándo nació, cuándo murió, vivió primero acá en el virreinato, después fue para España, volvió, peleó, murió en Francia, la verdad que lo básico. Pero creo que ahí me di cuenta de que no conocía a San Martín hombre, a cómo era él, que lo impulsó a luchar, a volver, a pelear por sus compatriotas, a incentivar a su ejército a hacer algo que nunca se había hecho, y que por ahí hoy lo más común estos clubes en todos los años, pero en ese momento, con esos recursos, con todas las cosas que tenía en ese momento, no se creía posible. La verdad que me enseñó un poco eso, a valorarlo mucho más y a ver a uno hoy en día que con todo lo que lo valoramos aún no es suficiente, en mi opinión. ¿Alguno le quiere hacer alguna pregunta a Seque que quiera que a alguien le interese? Te felicito, principalmente primero, obviamente por arriesgarte, por hacer esto, es un montón, la verdad que no sé si tal vez el año que viene, pero lo que te quería preguntar es cuál fue perdón que me den la falda, pero cuál fue el punto de partida, digamos, en qué lugar y cuál fue el objetivo, a dónde llegaron, cuáles eran localidades, lugares de dónde partieron y por dónde pasaron hasta dónde llegaron. Sí, cuando llegamos a Mendoza, nos alojamos en un hotel una noche, dejamos todas las cosas que no eran necesarias para el cruce, todo ahí en una habitación, y salimos desde ese hotel, de Las Leñas. Y después, donde llegamos fue al límite con Chile, que se llama El Hito. Ahí llegamos a Chile, tocamos, sacamos unas fotos, videos, todo, y volvimos. No es que cruzamos hasta todo el lado de Chile, tocamos y volvimos. Pregunta. Sabiendo... No está. Soy Mariana, la mamá de Ezequiel. ¿Qué haces? Sabiendo que a tu abuelo, a mi papá, tuvo la misma experiencia, porque cuando fue abanderado del Liceo Militar lo becaron para hacer el mismo viaje. ¿Cómo te impactó eso y si sentiste alguna conexión con él en tu viaje? Sí, me olvidé de contar eso. ¿Qué pasó? Sí, a mi abuelo, por ser abanderado del Liceo Militar, le regalaron el mismo cruce hace ya un par de años, bastante, pero sí, me emocionó un montón, viendo que no lo pude conocer. Falleció un poco antes que yo de mi nacimiento, pero sí, es muy emocionante que esto se repita. Sentir un poco más cerca de él y poder honrarlo también en este cruce.